nuestro caso particular, la oposición de educación física, tú la sacas y puedes desmarcarte por la parte práctica. Entonces, yo no empecé septiembre, octubre, noviembre estudiando temas sin ningún tipo de sentido, sino yo recuerdo que invertí muchísimo tiempo en buscar propuestas prácticas, en hacer congresos online pues, de un montón de metodologías. Recuerdo que lo he estado buscando y no lo he encontrado, creo que la han quitado, que visitaba una página americana de educación física, que había un montón de juegos, y yo dedicaba, me recuerdo, mañanas enteras a entrar, coger juegos, ver el tema 13 del juego, el tema 14 del deporte, a ver cómo lo puedo mejorar. Ahí vamos a empezar con los supuestos. Está todo el mundo hablando de cooperativo. He visto que en este congreso hablan mucho del breakout, del escape room. Como que entendía muy bien que en una posición de educación no era como una oposición, hemos hablado en otras ocasiones, administrativo, que lo vomitas, el que mejor estudia es el que gana. Aquí cuenta mucho la parte práctica. Y en ese caso, creo que desde los primeros meses lo planteé bastante bien. Y siguiendo esa línea, sí que os quería decir, ahora, si volvieseis al pasado, en este caso Pedro, si vuelve a positar o lo que sea, ¿qué vais a cambiar respecto a otra preparación o qué cambiaríais, Pedro? Pues quizás uno de mis fallos es la gestión de los nervios, sobre todo de cara al final. De cara al final, no sé muy bien cómo gestionar ese tema, porque siento que tengo muchísima responsabilidad en mis espaldas, entonces me agobio yo mismo. Yo sé muy bien lo que tengo que hacer, sé muy bien hasta qué punto tengo que llegar y en qué día, pero a partir ya de en los repasos finales y demás, empiezo a darle vueltas al coco, ahí si no llego y tal, esa gestión de nervios de cara al final es lo que más me mata y pues intentaría sobre todo, pues eso, intentar no focalizarme más allá del día que tengo y no pensar más allá, porque luego llega el día del examen y muy bien, llego tranquilo. Voy a por todas, pero la semana, 15 días previos, para mí son criminales, muy, muy mal. Creo que podrías aplicar, ahora que te lo estás leyendo, pero se lo recomiendo a toda la gente, el libro de los cuatro acuerdos. Sí. Creo que es una filosofía de vida, os lo recomiendo de corazón, porque creo que tanto para vivir como para opositar es un libro que te sustenta. Y Raúl, en tu caso, yo creo que has hecho varias oposiciones y muchas excelentes que por matices se te ha escapado en el pasado, pero si volvieses ahora a opositar, te pones ahora a opositar, ¿qué cambiarías? Pues creo que lo que cambiaría, como he cambiado todos los años, pues es intentar un poco adecuar o adaptar las distintas situaciones de aprendizaje pues a las cambiantes motivaciones o intereses que tenga mi alumnado. Es algo que siempre me pasaba. Un año me iba bien y decía, bueno, pues esta situación de aprendizaje me ha ido bastante bien, no la voy a cambiar. Y el último año, por ejemplo, acabé cambiando las 12 porque creo que la motivación de los chicos pues va cambiando en función de distintas temáticas y al igual que un cirujano tiene que estar siempre actualizado en distintas maneras de operar, creo que un docente debe de estar siempre actualizado en la última tendencia, o lo que tú dices en base a congresos o páginas web, de cosas que realmente funcionan y motivan a nuestros chicos y chicas. Entonces creo que... Igual confiar más en las situaciones de aprendizaje, por así decirlo, ganadoras, entre comillas, basadas en evidencia, ¿no? Sí, sobre todo el no ponerte a la hora de realizar la programación didáctica como un loco sin sentido, sino hacer una gran tabla en base a una relación de situaciones de aprendizaje con elementos curriculares y tener una fundamentación muy, muy grande sobre la que nutrir los distintos temas, los distintos supuestos o las distintas aplicaciones prácticas de cada uno. Muy bien. Eh, en mi situación personal, yo creo que sin duda cambiaría el posponer menos. Recuerdo que el supuesto lo pospuse muchísimo, el primer simulacro también lo pospuse en exceso y me he dado cuenta que cuanto más procrastinas una cosa, más difícil se vuelve. Te montas una narrativa de algo que no es complejo como un supuesto práctico si te pones a trabajarlo cada 10, 15 días, que por cierto es lo que estamos haciendo en nuestra Academia de Movimiento Aprendo, pues lo acabas posponiendo y piensas que es algo inabarcable y realmente no, igual que el simulacro. Entonces, yo si volviese a opositar, creo que empezaría desde ya, desde el primer mes, a hacer el primer simulacro. Quizás no hacer locuras cada semana un simulacro, pero sí soltarme y hacer el primer simulacro y empezar a ver supuestos prácticos para entender las casuísticas de educación física, porque si no, ya te entra un estrés los últimos meses si no has hecho supuestos. Al final yo tuve suerte, sí que saqué los supuestos hacia adelante, pero realmente lo pospuse bastante. Y en esa línea, ahora vamos a lanzarnos, aunque ya hemos hablado de nuestro caso en particular, pero a ver si podemos decir algo diferente. Quería que destacásemos
algo bueno del tema, del supuesto y de la programación, quizá que no hayamos divulgado tanto. Puedo empezar yo, si queréis, y luego sigue Pedro. En cuanto al tema, yo un poco por lo que he visto también durante estos años y en mi competencia al mismo tribunal, creo que mi tema era muy bueno porque era muy, muy práctico y práctico, es decir, no de manera genérica. Yo sí lo tenía que concretar a nivel legislativo, iba al detalle, no me quedaba en el decreto, iba quizá a un criterio del propio decreto y luego hablaba de una unidad didáctica. También creo que los ejemplos a nivel prácticos no eran piñones fijos de que me salía un tema del deporte y hablaba de la salud y la importancia de la salud, sino que intentaba tener como, sí, piñones fijos, pero para contenidos en particular. Respecto a los supuestos, creo que era bastante poco redundante. En mi caso, tenía que hacer dos supuestos en 2 horas, entonces no podía hacer ahí florituras de una aproximación teórica ni nada. Yo iba directamente, leía el supuesto y creo que lo contestaba de manera bastante exacta. Y en la programación, creo que mi punto fuerte fue el venderla. O sea, creo que gasté tiempo. El final estuve los últimos 7 u 8 días, muchas horas pensando metáforas para cada uno de los puntos, teniendo hilo conductor en las 15 unidades didácticas, ese hilo conductor conectado con las metáforas de cada uno de los puntos, citas muy bien escogidas, mi identidad docente, cada detalle estaba cuidado. Luego ves la programación y a día de hoy yo la veo y sé que tiene ratas, sé que tiene falta. Recuerdo que puse instrumentos de evaluación donde tocaba actividades de evaluación, pero es que ni lo miraron. O sea, para que os dieseis cuenta, o os deis cuenta, mejor dicho, de que en ocasiones ahí se quedan con la forma de presentar. Es un poquito mi bagaje al respecto. Pedro, no sé si quieres destacar tú un poco en relación a estos 3 apartados. Un poco globalizado los tres apartados es hacerte tú presente en ellos, es decir, los temas, cómo los redactas. Tú inclúyete dentro de ese discurso, Qué porque bueno. muchas veces lo haces como separado, lo haces como muy teórico, muy bonito todo, pero no te incluyes tú como un docente, un maestro que quieres cambiar las reglas del juego o que haces esta propuesta práctica porque tú de verdad lo creas. Yo creo que en ese momento es cuando empatizas un poquito más con el tribunal. Eso bien en los temas, en los supuestos prácticos de igual manera, no ser muy repetitivo, ir al grano, porque muchas veces si no controlas de lo que te están pidiendo, ¿qué haces? Te vas por las ramas, pero tú lo que tienes que hacer es contestar a lo que te piden. Entonces, ser concisos y concretos. Y luego la programación, es lo que hablamos muchas veces, es hacerlo sencillo al tribunal. Seguro que a ellos tú vas a estar delante de ellos cuanto media hora, 1 hora, no le va a dar tiempo a ver ni muchísimo menos, ni a leerlo, pero justo en el momento que se paren a leer o que tú los puedas dirigir hacia donde tú quieres, tienes que ser estratega y eso, hacerlo sencillo, hacerlo muy sencillo, que esté todo bonito, bien cuadrado, y destacar aquellos puntos en los que tú seas fuerte, evidentemente, sí. Raúl. Yo un poco en la línea que estáis hablando los dos, creo que sobre todo lo que tú dices, ser tremendamente concreto y específico, sobre todo en el tema del tema en el supuesto práctico, el dar ejemplos con criterio y en base a la legislación, el saber argumentar el por qué se relaciona con unos elementos curriculares o con otros y sobre todo lo que tú dices, intentar dar ejemplos específicos y que no sean generalizables, pues no es lo mismo un ejemplo de un deporte individual que un deporte de oposición o uno colectivo. Y sobre todo también entroncarlo un poquito con el tipo de actividades o metodología con lo que abordarías cada uno de esa tipología distinta de actividades. También creo, en el caso del supuesto, algo que yo creo que llevaba, que en cierta medida era diferenciador y aprovechaba luego más adelante para conectarlo con la programación didáctica era intentar justificar ese supuesto práctico en base a distintos niveles de concreción curricular, porque muchas veces pasamos directamente de justificar los distintos elementos curriculares a lo que es la propuesta práctica y muchas veces lo obviamos por los distintos documentos de centro. Entonces, pues intentaba conectar con algún plan que en el instituto en el que trabajaba en aquel año se llevaba a cabo, pues por ejemplo el de Formaps aquí en Castilla y León, que era que te cedían una serie de dispositivos digitales, entonces ya aprovechaba eso para relacionarlo con la competencia digital y la programación didáctica, pues un poco en la línea de lo que de lo que decís ambos, tanto Pedro como tú, el ser tremendamente, el invertir tiempo al principio, pues en temas de formato, en que sea atractiva, en que llame la atención, el cómo lo voy a vender, para mí es crucial. Yo recuerdo
las primeras exposiciones es pues del el cómo dominas el espacio, el cómo vas distribuyendo las miradas a los miembros del tribunal, que era una postura más alejada, pero realmente ya la última convocatoria, yo recuerdo que colocar 2 mesas a 1 metro del tribunal, en una todo el material que yo iba entregando a lo largo de la defensa y en la otra llevaba un duplicador de pantalla para que ellos pudieran ver la presentación de esa situación de aprendizaje escogida. Porque tuve un compañero que entró antes y me dijo, el proyector se ve fatal en la pared. Entonces creo que tenemos que tener también como opositores cierta capacidad de adaptación porque hay ciertos imprevistos que tú ese día se te pueden llegar a escapar, como es el caso este del proyector. Me parece fundamental dos cosas que habéis dicho. La primera, Pedro ha dado en el clavo, que se vea tu identidad como docente en la oposición, porque si no vas a pasar sin pena ni gloria como un opositor mediocre, y te tengo que decir que un opositor mediocre muchas veces ni aprueba, y no entendido de forma negativa, mediocre, sino dentro de la media, que no se lo prepara, que vomita un tema y no se ve su esencia. Yo recuerdo que en todo tenía una introducción súper personal donde se veía mi propósito didáctico. Yo continuamente, para ir a un ejemplo práctico, os puedo decir que hablaba mucho de fomentar ese alumnado CCC, comprometido, crítico y creativo, y luego se veía también los ejemplos prácticos. Y yo recuerdo también que en mi exposición, cuando empecé, pegué 3 pilares en la pizarra y, o sea, pegué un triángulo donde se veían los 3 pilares y hablaba de mi identidad docente. Es decir, independientemente del currículum, lo que quería transmitir a mis alumnos en educación física de cara a pensamiento crítico, de cara a cooperación, de cara a educación basada en evidencia, y luego eso, si lo conectas con citas y lo conectas con ejemplos, pues realmente vas a dejar huella en el tribunal. Entonces, en ese sentido, creo que me parece clave. Y mira, mucha gente ha hablado, Raúl, de vender, y mucha gente, lo he visto yo, sobre todo en Twitter, que dicen, no sé, estos preparadores que hablan de vender, en la educación no se vende. Claro que la educación no se vende, pero hemos de entender que en la oposición nos vendemos, y nos vendemos porque el tribunal va a comprar no lo buen docente que eres, cómo trabajas con 30 alumnos, ni las horas que has dedicado en el estudio. El tribunal se va a quedar con la horita que estés frente a ellos, y si le has demostrado que eres un profesional de la enseñanza, se queda con eso y no va a mirar ni tu currículum ni nada más. Entonces, sí, te tienes que vender para que se lleven algo de ti. Entonces, en ese sentido, dejarlo claro.